todos, bienvenidos a mi canal. Es el proyecto Camino de la Atlántida América. Esta es la segunda parte del otro video. Por eso, si no han visto el otro video que se llama Creta, simplemente, véanlo primero para que puedan entender esta segunda parte. Bueno, ya hay que empezar, ¿no? Quiero hablar del laberinto, ¿sí? Como a lo mejor ya se dieron cuenta, el logo que yo tengo para este proyecto, Camino de la Atlántida América, y arriba tengo un círculo, casi parece como un cerebro, ¿sí? Es un laberinto. Por si no sabían lo que era, es un laberinto. El laberinto era un símbolo, es un símbolo espiritual en todo el mundo, desde China, Irlanda, México, Sudamérica, Egipto, se ve en todo el mundo, el Mediterráneo, el Medio Oriente. A veces estos laberintos nomás eran como jeroglíficos, y a veces eran hechos en vida real de piedra, y a veces eran algo chicos, a veces eran grandísimos. Los del Mediterráneo, los de Egipto, eran más grandes que los estadios que ahora uno tiene para el fútbol. Eran gigantescos, ¿sí? Y en Creta en particular, el laberinto fue algo muy, muy importante. Era una herramienta para enseñar la espiritualidad y para hacer ciertas iniciaciones espirituales también, ¿sí? Fue algo muy, muy de Creta, ¿sí? Durante los tiempos de la Atlántida. Por eso, de eso quiero hablar. Primero, ¿qué es un laberinto? El significado del laberinto, hay diferentes significados. El significado principal del laberinto es esto. Es uno entrar al laberinto y tomar diferentes pasillos en búsqueda de ¿qué? Búsqueda del centro. Búsqueda del centro del laberinto, ¿sí? Ya después, estamos hablando de miles de años después, cuando a veces se hacían laberintos ya más chiquitos, muchas veces, y son como los que vemos en las películas muchas veces, que son laberintos hechos como de arbustos, ¿sí? Son verdes, y el propósito de esos laberintos es de salirse, encontrar la salida, ¿no? Pero fíjense, como bajó la conciencia, ya después todavía recordábamos el concepto del laberinto, pero ya no recordábamos el propósito, ¿sí? Lo más importante del laberinto. Por eso, como estábamos en tiempos de uno en general no entenderse, no entender la realidad, uno siempre trataba de escaparse de todo, ¿sí? Escaparse de la familia, escaparse del país, escaparse de uno mismo, siempre de salir. Ya no puedo con esta condición, lo que sea, X, y quiero escaparme, ¿sí? Y bueno, hasta la fecha todavía lo hacemos, ¿no? Pero bueno, les digo, cuando eso se volvieron a recrear, especialmente en Europa, durante la Edad Media, estamos hablando del año 1000, 1100, 1200, 1300, que se creaban en Inglaterra, en Irlanda, en Alemania, ¿no? En Europa, eran más chicos, eran hechos de arbusto, y el punto es, entra y encuentra la salida. Escápate, ¿sí? Reflejando la conciencia que teníamos como seres humanos, ¿sí? Originalmente eso no era de escaparse uno, no. En los tiempos de la Atlántida, como ya he dicho, era una época dorada, de una vibración, de una conciencia más alta, por lo tanto, vibración más alta, ¿sí? Uno entendía más la realidad, la verdad de las cosas. Por eso uno sabía que el punto del laberinto no era escaparlo, era encontrar su centro, que estaba reflejando una gran verdad de nosotros. Nuestra jornada como seres, sea en planeta Tierra, o sea en Sirio, en Arcturus, donde sea, en Marte, en cierto tiempo, es de uno tomar una jornada de vida, vida tras vida, tras vida, tras vida, profundizarse, entender más la realidad, integrarla para poder trascender, ¿no? Es lo que estamos haciendo como seres, en todo lugar, les digo, no nomás aquí en la Tierra, en todo lugar. Esa es nuestra jornada, eso es nuestro propósito. Por eso ese laberinto es lo que representaba. Uno entraba al laberinto y andaba pasillo por pasillo, sí, uno se perdía, especialmente en esos laberintos, les digo, que eran más laberintos que eran más grandes que los estadios de fútbol de ahora.
Habían muchos pasillos. Todos los pasillos eran exactamente igual, por eso uno se perdía. Por eso no había mucha variación. Igual como aquí pongo mi logo para que vean, no hay mucha variación en los pasillos, ¿no? En la, en la formación, en cómo están organizados esos pasillos en el laberinto, son casi iguales, ¿no? Así era. Era para encontrar el centro. Ya cuando uno encontraba el centro, pues ahí ya estaba un pasillo largo que te llevaba hasta la salida. Un pasillo así estrecho y salías del laberinto. Por eso el punto era llegar al centro. Como les digo, igual como nosotros. Nuestro propósito como seres, cualquier ser, ¿no? Es reencontrarnos, uno dice. Llegar a nuestro centro. Técnicamente es nuestro eje central. ¿Sí? Nuestro eje central. Obviamente es todo otra plática, otro tema, otro proyecto, hablar de lo que es esa jornada, ¿no? Ya es la jornada espiritual, es otra cosa. Pero bueno, ese era el laberinto, ese era el propósito del laberinto. Pero miren cómo fueron formados y cómo eran los mecanismos detrás de este laberinto. Acuérdense lo que dije en ese otro video, que los tiempos de la Atlántida, hace 30.000 años, la conciencia del planeta no era tan densa, ¿sí? Era más abierta, era todo más elevado. Por eso uno con facilidad podía ver, entender las cosas, y también literalmente podía uno, como explico en este otro video, ver los portales y pasar por los portales, ¿no? Y tener viajes, lo que se dice viajes astrales, y entrar a otras realidades, ¿sí? En esos tiempos era fácil. Por eso, otra manera de decirlo es que uno con facilidad podía como doblar la mente, ¿sí? De maneras muy, muy sofisticadas y ahora uno dijera maneras mágicas, maneras místicas, ¿sí? En esos tiempos no se veía como algo mágico, era algo normal, como les digo. Pero bueno, uno con facilidad podía hacer eso. Por eso, cuando uno entraba al laberinto, y otra cosa, el laberinto no era para todos, ¿sí? El laberinto se usaba, había diferentes propósitos, pero el principal que yo recuerdo como experiencia, como esa persona que vivió en Creta en esos tiempos, era una iniciación, ¿sí? Y era una iniciación de transmutación del ser, ¿sí? Y ahorita hablo un poquito más de eso, de lo que era esa iniciación. Pero bueno, ahorita explicando esto, lo del laberinto, uno como aprendiz, ¿sí? En los templos de Atlantes de Creta, uno pasaba por diferentes iniciaciones, una de ellas siendo estos laberintos. El punto de entrar al laberinto era de entrar y de perderse, obviamente. Ese era el punto. Y todos nos perdíamos, ¿sí? Sin falta, todos nos perdíamos. Entrábamos solos y era de perdernos. Pero miren, la magia del laberinto es que cuando uno se pierde, llega a un punto de desesperación, miedo. Voy a encontrar la salida, el centro, ¿sí? Que lo que pasa es que ese miedo, esa desesperación, empieza a desorientarte, ¿sí? Ahora, más específicamente, ¿qué es lo que se desorienta? El ego. Es el ego que le empieza a dar miedo, porque cree, nunca voy a poder salir, me voy a morir aquí. Acuérdense, el ego tiene que ver todo con el sobrevivir, siempre tratando de sobrevivir. Ese es su rol del ego, que como ya he dicho en otros videos, es un rol muy importante. Se tiene que respetar ese rol del ego. El ego es un programa que tenemos, se le puede decir de inteligencia artificial, un software muy, muy importante, ¿sí? El ego. Bueno, por eso
El laberinto juega con el ego. Uno entra, se pierde y el ego se empieza a desesperar. ¿Dónde estoy? ¿Cómo salgo? ¿Cuánto tiempo tengo aquí? ¿Serán 30 minutos, una hora? ¿Serán 5 horas? Llega el punto donde el ego se da por vencido. Es el punto de ya no puedo. ¿Sí? Es un cierto shock. Ese shock es el punto del laberinto. El laberinto está ahí para, se puede decir, partir el ego. Así, en dos. El laberinto, otra manera de decirlo, parte la mente. Parte la mente en dos. Y es cuando esa mente se parte en dos, que es que, como yo digo, que el ego se da por vencido de ya no puedo, me voy a morir, aquí me voy a quedar para siempre en este laberinto, no oigo ningún ruido, todos se han ido, X, ¿no? Es en ese momento que uno deja el lado racional, este lado del cerebro. Uno deja ese lado racional. ¿Por qué ese lado racional? Porque eh, ese lado racional está asociado con el ego. El ego no tiene acceso a este lado del ser, ¿sí? Este lado del cerebro, el lado psíquico. El ego no tiene acceso a este lado. El ego tiene acceso a este lado, que es el lado racional. Por eso el ego es el que piensa, analiza, hace estrategias, ¿sí? Es el ego. ¿Por qué el ego? Por eso, ¿por qué el ego usa ese lenguaje, esa facultad? Porque está a ese lado, en lo racional. Por eso vean cómo el genio de los seres que crearon el laberinto, que les digo desde ahora, no fueron seres humanos. Nosotros como seres humanos en el principio no teníamos esa inteligencia, esa sabiduría para crear el laberinto y con este propósito. No, eso fue creado por otros seres, ¿sí? Y fue creado en particular por los sirianos. Los sirianos, aquí pongo a ver si encuentro, ya saben, ahorita hay muchas imágenes en internet, muchas de esas imágenes no son muy precisas, pero a ver si encuentro algo. Los sirianos son los arquitectos, así se les dice. Son los arquitectos de nuestra galaxia, ¿sí? Sí, otro tema. Pero bueno, fueron los sirianos que construyeron, diseñaron y construyeron los laberintos. Con este propósito, con el propósito de esta clase de iniciación, ¿sí? Por eso es un mecanismo muy inteligente, ese es mi punto, ¿sí? Es un mecanismo muy inteligente. Por eso, cuando uno entra ahí, como les digo, el ego se desespera, entra en shock, me voy a morir, de aquí no escapo. Ese shock, se puede decir, parte la mente, uno se desconecta de este lado, del racional, se desconecta y entra ¿a dónde? A este lado. Se desconecta el racional y cae acá, en el lado psíquico. Vean lo que pasa. El lado racional, para el lado racional, todo es lineal. Está en línea. El tiempo es lineal. Pasado, y luego llega uno al presente, uno llega al futuro, momento tras momento. Antier fue primero, luego ayer, luego ahora, luego mañana. El lado racional percibe el tiempo de esa manera, porque así fue hecho, así fue diseñado este lado del cerebro. No es porque el tiempo en realidad sea así. El tiempo no es lineal, pero este lado lo ve así. Y como nosotros, especialmente en esta época, ¿sí? En estos tiempos, nosotros como seres humanos estamos muy anclados a este lado. ¿Sí?
Es por esa razón que vemos sentimos el tiempo de esa forma. Porque estamos súper anclados a este lado, al ego. Al lado, se dice racional, lógico. El lado psíquico percibe el tiempo de una manera más precisa. No es que el lado psíquico sea mejor que el lado racional. No, este no es mejor que este, ni este mejor que este. Son iguales, son diferentes, son opuestos, ¿sí? Es como masculino, femenino. Son diferentes, pero uno no es mejor que el otro. Tienen diferentes roles. Aunque sí les digo que como seres humanos, como hemos estado tan anclados a lo racional por miles de años, que ya muchos de nosotros ya como que estamos cansados de este lado. Por eso muchas veces en la espiritualidad hay como esa reacción de, ya no quiero estar tanto en lo lineal. Pero no es porque sea malo, obviamente no. Es estamos cansados de lo racional y queremos estar más en lo psíquico, ¿sí? Pero bueno, regresando a cómo cómo el psíquico ve el tiempo, lo ve más preciso, ¿sí? Lo ve más preciso. Que es, el tiempo tiene patrones, ¿sí? Diferentes líneas, diferentes patrones, diferentes maneras de organizar el tiempo. No nomás lineal, hay diferentes formas. Diferentes seres organizan el tiempo de diferentes formas, diferentes civilizaciones en diferentes galaxias, ¿sí? Por eso este lado psíquico, como no es tan rígido como el lado lógico, con más facilidad puede percibir el tiempo de una manera más precisa, que no es lineal. Por eso, ahora, ¿por qué hablo de todo esto hablando del laberinto? Porque cuando uno estaba en esa iniciación y que uno entraba a ese laberinto y que pasaba por ese shock y que ese shock nos aventaba al lado psíquico, de repente, ya bien en este lado psíquico, empezábamos igual como los portales, entrábamos a otras realidades y empezábamos a ver más de lo que estaba adentro de ese laberinto. Y ahora ya entramos ya un poco más a lo que es esa iniciación Atlante de Creta. Les digo, era una iniciación de transmutación. Uno se transformaba en otro ser, ¿sí? Uno era de cambiar nuestra vibración, ¿sí? Para crear algo nuevo, un nuevo yo, ¿sí? Miren, si ustedes estudian otras iniciaciones de otros lugares del planeta, sea en México, en Perú, en la China, en la India, donde sea, de esos tiempos, ¿sí? O por lo menos tiempos ya mucho más antiguos, a lo mejor no de hace 30,000 años, pero también de muchos años atrás, las iniciaciones en general eran las mismas. La esencia era siempre tuvo que ver con nuestra evolución como ser, ¿sí? Era siempre de expandir la conciencia. ¿Para qué? Para crear algo nuevo, un nuevo ser nosotros, y luego nosotros crear algo nuevo en la tierra, una nueva familia, nueva cultura, nueva tecnología, nueva filosofía, nueva matemática, nuevo sistema económico, lo que sea. Pero era arte, nueva música, era de uno crear algo nuevo. Pero eso es el final, ¿sí? Esa es la trascendencia. Primero era uno cambiarse y todo el proceso espiritual para luego crear algo nuevo. Ese siempre ha sido la esencia de cualquier iniciación de todas estas grandes civilizaciones. Siempre, siempre. Miles de años ya después y más de lo que se escribe en nuestros libros de historia, ¿no? Como en los tiempos de los romanos y los griegos antiguos y los chinos y acá los indígenas de México, de Perú, pero estamos hablando hace 2,000, 3,000, 4,000 años. Les digo, la historia que uno estudia en la escuela, ¿no? Ya es de una vibración obviamente ya más baja,
¿sí? Ya era cuando la conciencia del planeta ya había bajado ya demasiado, ¿sí? Y Atlántida ya había terminado miles y miles y miles de años antes, ¿sí? Y esas iniciaciones ya eran ya más oscuras y tenían que ver más con no yo como alma, como ser cósmico, ¿sí? O lo que se le dice ahora como el yo soy. Ya no tenían que ver nada con el yo soy, ¿sí? Ya tenían que ver nomás con el yo. Yo como individuo en este planeta. Yo como ego. Yo quiero algo. Yo quiero más poder, ¿no? Para yo obtener todo lo que yo quiero en esta vida. Para bien o para mal, ¿sí? Ya eran tiempos de conciencia ya más baja. Y ya, obviamente, uno también sabe que en todos estos lugares, México, Egipto, China, Perú, eh, habían sesiones ya más oscuras, ¿no? Ya era de hablar con seres oscuros, lo que uno le dice demonios, para obtener poderes y muchas cosas muy, muy oscuras. Eso ya fue ya mucho más después también, ¿sí? Y en este planeta todavía existe eso, no tanto como antes, pero todavía en ciertos lugares de la sociedad todavía existe algo de eso, ¿sí? Pero bueno, como siempre digo, todo eso ya va acabando realmente. Ya estamos en la era de Acuario, ya vamos poco a poco, pero ya vamos subiendo, vamos subiendo. Regresando por ejemplo, lo que era hace 30.000 años, de tiempos más sagrados. Por eso volvemos a esa época dorada. Eh, Iniciaciones. Por eso esa iniciación de Creta era muy particular para esa isla, esa colonia Atlante, ¿sí? A lo que se desarrolló a través de los siglos ahí, pero sí, muy similar a otras iniciaciones. Siempre es lo mismo, siempre es el yo soy, yo, eh, cambiar mi ser, evolucionar mi ser, ¿sí? Para volverme algo nuevo y crear algo nuevo, siempre. Y en Creta lo hacíamos a través del laberinto. Y para continuar eso, lo de la iniciación, lo primero era entrar a ese laberinto como aprendiz, ¿sí? Aprendiz del templo Atlante. Y cuando uno empezaba a ver, ¿sí? Ahora, estoy hablando del lado psíquico. Por eso uno usa nuestros diferentes modos de percepción, ¿sí? Para percibir lo psíquico. Los ojos, los oídos, la nariz, el toque, nuestro cuerpo energético, ¿sí? Nuestras emociones. De repente, cuando uno entra al lado psíquico, todos estos modos de percepción muy comunes que todos nosotros tenemos, cuando uno entra al lado psíquico, ese modo se puede decir, es como una moneda. Está así el modo, así, como una moneda, ¿sí? El oír, por ejemplo, y el ver. Uno entra al lado psíquico y esa moneda, ¡pum!, le das vuelta. Es el mismo modo de percepción, ver y oír. Pero ahora lo que estás viendo y lo que estás oyendo es ya del lado psíquico, del lado astral, ¿sí? Pero es el mismo modo de percepción que tenemos, pero son dos lados. Se le puede decir el lado racional y el lado psíquico, ¿sí? Por eso cuando uno caía en ese lado psíquico, esos modos de percepción flipaban, ¡plup! Y empezaban a percibir lo que los demás no veían ni escuchaban, ¿sí? Ni sentían. Y aquí es donde se pone interesante, porque los sacerdotes, como les digo, en esos tiempos todo era mucho de rol. Todos tenían su rol, ¿sí? Habían sacerdotes en Creta que su rol era mantener el laberinto, mantener su vibración. Y aquí está algo muy, muy, muy de Creta, que para la gente que me conoce a través de los videos, van a oír de algo cual yo he hablado mucho, en general yo como persona, ¿no? Eh, Talismanes. Yo como persona aquí en el mundo, persona de conciencia espiritual, yo hablo mucho de talismanes. Yo personalmente uso mucho a los talismanes.
Em, ¿Qué son los talismanes? Si no saben, son objetos, pueden ser objetos físicos como piedras, cristales o otras cosas. Eh, Objetos no necesariamente físicos, pero energéticos, mentales, ¿sí? Pero son objetos, son entidades, objetos. Y uno se le dice talismán porque uno le pone cierta vibración o información a ese objeto. Cuando uno le pone esa información a ese objeto, se vuelve un talismán. Y ya ese objeto guarda esa información, esa vibración, que después se puede usar. Se puede leer esa información, ¿sí? Esa vibración y obtener. ¿Sí? Por eso eran como ahora uno en el mundo tecnológico, las computadoras, ¿no? Uno tiene lo que se le dice el storage, el hard drive, ¿sí? Esa parte de la computadora que mantiene la información, ¿sí? Los archivos, ¿sí? Pues en esos tiempos de la Atlántida no teníamos computadoras, em, pero tenemos talismanes, como cristales. Cristal es un cristal, ¿sí? Le pones información, esa vibración, se vuelve un talismán. Y ya ese cristal, ese talismán, lo puedes llevar a diferentes lugares, al agua, al mar, a un templo, a una casa, ¿sí? A una montaña. Y ahí el que sabe de talismanes puede sentir esa vibración, esa información y obtenerla. Y tomarla o dejarla en ese lugar, X, ¿no? Hay pues sí, se pueden hacer muchas cosas. Pero talismanes. Yo desde jovencito he tenido este concepto de talismanes. Siempre he sabido de ellos. Y de mi propia forma, cuando todavía no era muy consciente, cuando era adolescente, de esa edad, no sabía yo todavía mucho estas cosas, no recordaba mucho, pero sabía que los talismanes existían y que se podían usar. Y yo los hacía. Cosas mías de adolescente. Les ponía yo mi vibración, información. Sin saber, les digo, de una manera muy inconsciente. Pero yo eso ya lo traía, ya lo recordaba, ¿no? De otros tiempos. Y no fue hasta ya después que, cabo, fui yo eh, creciendo, ¿no? Que me fui dando más y más cuenta de lo que es, lo que realmente eran esos talismanes. Y luego me di cuenta que eso lo traía yo de Creta, ¿sí? Porque en Creta era algo muy, muy de ellos. Los talismanes había en todo el mundo, ¿eh? No nomás en Creta, todo el mundo. Pero era algo muy particular de nosotros en Creta, muy, muy en particular. Por eso, regresando a la iniciación del laberinto, cuando uno ya entraba a ese lado psíquico, uno empezaba a ver estos talismanes en el laberinto. Y esos talismanes te llevaban al centro del laberinto. Por eso imagínense como un laberinto en oscuras y que de repente prendan la luz y que en el piso se vean unas lucecitas por los pasillos. Y uno seguiría las lucecitas en el piso y nos llevarían hasta el centro, el punto del laberinto, ¿no? Los talismanes así funcionaban, como lucecitas. Pero no eran luces físicas, no eran objetos, no eran luces, focos físicos. Estaban en lo astral, dentro del laberinto. Por eso uno tenía que entrar al psíquico y de una manera intensa, ¿eh? Porque les digo, en esos tiempos se puede decir todo el mundo era psíquico, porque el mundo no era denso. Pero para poder ver esos talismanes, uno tenía que entrar de una manera muy intensa, muy directa, muy profunda a ese lado psíquico, ¿sí? Y también era, antes de entrar al laberinto, uno como aprendiz, uno era adolescente cuando uno hacía esta iniciación, 14 años, 15 años, eh, uno pasaba por todo un aprendizaje antes, ¿sí? Con nuestros maestros, los sacerdotes. Y esos aprendizajes los hacíamos caminando la isla, en los montes, montañas
y en las costas también. Siempre caminando con nuestros sacerdotes, nuestros maestros, haciendo diferentes actividades. A veces escuchándolos, así, uno sentado así, escuchando. A veces haciendo ejercicios psíquicos, usando el telequinesis que se le dice, moviendo objetos, ¿sí? Desarrollando más ese lado psíquico, ¿no? Canalizando, comunicándonos con delfines, focas, ballenas, elementales, otros seres. Esa era nuestra escuela, como aprendices de los templos atlantes. Algo que extraño, verdad, en verdad. No pienso mucho en esto, no es algo que lo estoy extrañando todos los días, ¿no? Pero hay momentos que sí, me llega esa nostalgia, especialmente cuando veo ballenas o delfines o cosas así, ¿no? Sí. Y bueno, por eso pasábamos por todo este proceso primero, ¿sí? Para poder aprender lo que eran esos talismanes en el astral, cómo identificarlos, cómo leerlos. Sí, cosas complejas, ¿eh? Cosas complejas. Era, para que vean lo complejo que era, si conocen los jeroglíficos de Egipto, ¿no? En esos tiempos, en la Atlántida, así se puede decir, escribía, ¿sí? A través de jeroglíficos. En las colonias atlantes, no nomás en Egipto. Por eso en Creta también teníamos jeroglíficos. Por eso, si ustedes, aquí les pongo, bueno, una imagen. Ustedes han visto todos estos jeroglíficos, ¿no? Todos con sus diferentes significados. Por eso imagínense, todos estos talismanes eran como jeroglíficos, ¿sí? No nomás era, no sé, una flor, una roca y significa esto y lo otro. No. Diferentes formas, diferentes colores, diferentes vibraciones. Y uno como estudiante tenía que estudiar todo esto, como cuando uno es niño y estudia las letras, el alfabeto. Uno tiene que estudiar todos estos jeroglíficos. Y uno tiene que aprender a crearlos también en el astral. Todo un estudio. Por eso uno empezaba tan joven, ¿sí? Era como, sí, como uno cuando está en la escuela y está estudiando la matemática, que álgebra, geometría, trigonometría y cálculos y todo eso, ¿no? Era igual. Por eso, cuando uno entraba al laberinto y cuando uno ya empezaba a tener esos viajes astrales, que se prendía la luz, ¿no? Se prendía la luz en este laberinto oscuro. Ya para ese entonces uno ya había estudiado talismanes, jeroglíficos, cómo interpretar todo esto. Oh, sí. Y por eso uno primero era de prender la luz, ¿sí? Entrar al lado psíquico, y luego era ir leyendo todos los talismanes que los sacerdotes habían puesto. Y esto cambiaba, ¿eh? No era algo que siempre eran los mismos talismanes, mismos lugares en los pasillos. No, todo siempre cambiaba. Siempre, siempre, siempre. Siempre, en estos, otra cosa de los tiempos de la Atlántida es que las cosas no eran tan rígidas como ya después o como ahora, ¿no? Con la moralidad y las culturas y la religión, tanta regla, tanta estructura, ¿no? Antes no era así. Obviamente había estructura, había orden, pero con facilidad todo fluía, todo cambiaba, ¿sí? Por eso sí, seguíamos hasta encontrar el centro. Y es cuando eh, pasábamos esa parte de la iniciación. La iniciación era más que eso, pero esta era una gran parte de la iniciación, esa parte del laberinto, ¿sí? Bueno, ya para terminar, les digo que el próximo video va a ser todo bien Creta, el último video de Creta, donde, bueno, ya saben, he hablado mucho de los viajes astrales que hacíamos en Creta, ¿no? Como aprendices. Yo recuerdo un viaje astral en particular, ¿sí? Muy, muy fuerte, muy intenso, que tiene que ver con este camino que hice desde Creta, la Atlántida, hasta América. Tiene que ver con ballenas. Si recuerdan, si vieron el otro video, que los seres del mar eran muy importantes para nosotros. ¿Sí? Como, no sé si la palabra es cretanos, pero la voy a usar, como cretanos. Eran sagrados, seres sagrados, los delfines, las ballenas. Y hasta la fecha yo así los veo.
a los seres del mar, yo sí los veo como seres sagrados. Tuve un viaje astral muy fuerte en otra isla chiquita en particular, donde se hacían muchos viajes astrales en las afueras de Creta, con 2 ballenas. Y estas 2 ballenas fueron las que me empezaron a explicar el primer paso de esta caminata que hice hasta América. ¿Sí? Fue el primer, por eso si la caminata es de dar diferentes pasos, ¿no? Ese viaje astral con esas 2 ballenas me dieron ese primer paso en esta caminata. Tiene que ver con el agua. El agua. Hasta ahí se los dejo. Tendrían que ver el siguiente video para ver lo que fue eso. Bueno, gracias por ver el video. Suscríbanse, un like, comentario. Todo eso ayuda mucho. Le ayuda mucho al canal para yo poder difundir toda esa información a mucha gente que habla español y que está despertando y que necesita esta información. Por eso, todos esos likes y comentarios, todo eso ayuda un montón, ¿sí? Para que YouTube me siga recomendando más y más y más. Muchas gracias por ver el video. Que estén todos bien. Bye.